Fíjate, en Jueces, no lo leas, pero Jueces capítulo 6 está la historia de Gedeón. Allí encontramos la historia de Gedeón y no la vamos a leer, solamente vamos a leer un versículo, pero tú puedes llegar a tu casa y leerla, estudiarla. Pero yo te quiero hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Y cuando empieza la historia de Gedeón, comienza hablando o comienza diciéndote que hubo 3 diferentes naciones que invadieron a Israel. Dice ahí que por 7 años, hermano, por 7 años estas 3 naciones invadían a Israel. No la invadieron durante los 7 años, sino que lo que pasaba o lo que hacían era que cada tiempo de la cosecha, estas naciones venían, invadían el territorio israelita, cosechaban lo que el pueblo había sembrado y se iban. Y al año siguiente volvían a repetir la misma historia, ¿no? Eran los madianitas, eran los amalecitas y eran los hijos del oriente. Los atacaban, vuelvo a repetir, en la época de la cosecha, y una vez que habían comido todo lo que habían sembrado se iban. Y por esta causa dice ahí en Jueces, en el capítulo 6, que el país, pues obviamente, ¿verdad?, iban empobreciendo cada vez más. Entonces lo que hicieron fue que clamaron. Escucha, clamaron. ¿Por qué? Porque así son los israelitas y así eres tú y así soy yo también, ¿verdad? Clamamos cuando ya nos llega el agua al cuello. Cuando el agua está bajita, pensamos que nosotros podemos arreglar las cosas. Cuando el agua va subiendo, pensamos que no pasa nada y que nosotros podemos, porque somos inteligentes, somos listos, somos astutos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos todavía el control de la situación y entonces no pedimos ayuda a Dios. Pero cuando el agua te llega a las narices, cuando el agua te llega al cuello y cuando te das cuenta que la situación ya te sobrepasó y ya no está a nivel de lo que tú puedas hacer o de lo que otros puedan hacer por ti, entonces clamas a Dios, ¿verdad? Y así eres tú, así soy yo y así eran los israelitas, ¿no? Y entonces los israelitas clamaron y entonces Dios oye el clamor de los israelitas y levanta a un hombre llamado Gedeón. Y le dice ahí en el versículo 14, no lo leas, pero ahí le dice en el verso 14: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ahora, antes de eso dice que Gedeón, y esto se los he comentado en otras ocasiones, Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar. El lagar es el lugar en donde se pisan las uvas. El lagar era como imagínate una especie de bodeguita, una especie de taller, donde generalmente había una cubeta, una cubeta, ¿verdad?, grande, más o menos, no sé, tal vez de un metro de diámetro y una tapa encima. Y allí en esa cubeta pequeña, ¿verdad?, de unos tal vez 50 centímetros de alto y 1 metro de diámetro, allí se echaban las uvas. Y entonces sobre la tapa, un hombre o 2 hombres, ¿verdad?, o 2 mujeres, podría ser también, se subían descalzos sobre la tapa y comenzaban a caminar dando vueltas sobre esa cubeta. Y entonces todas las uvas que estaban allí debajo de la tapa se aplastaban y la cubeta tenía algunos orificios por donde el jugo de la uva salía y ese jugo se recolectaba para hacer vino. Entonces, con los pies descalzos caminaban hasta que todas las uvas estuvieran bien apretadas, bien aplastadas, y todo el jugo para el vino, todo el jugo de uva hubiera salido, y luego ese vino se recolectaba, o ese jugo se recolectaba, se añejaba y se hacía vino. Cuando todas las uvas estaban totalmente pisadas, entonces se echaban más uvas y se producía de esa manera vino. Ahora, ¿por qué Gedeón estaba escondiendo el trigo dentro de esa cubeta
para las uvas. ¿Por qué? Porque no era tiempo de uvas, era tiempo de trigo. Entonces Gedeón era muy astuto, Gedeón era muy inteligente. Y Gedeón dijo: los madianitas, los amalecitas y la media tribu del oriente van a venir, van a buscar trigo, van a cosechar nuestro trigo. Pero yo, que soy tan listo, ya coseché algo de trigo, ya lo escondí en la cubeta del vino, del lagar, de las uvas. Y como no es tiempo de uvas, los madianitas, los amalecitas y la media tribu del oriente no van a venir a buscar aquí, porque no es tiempo de uvas. Entonces solamente van a cosechar allá abajo, se van a ir, y cuando yo salga de las cuevas, porque todos los israelitas se subían a las cuevas, a los montes, se escondían de estos 3 ejércitos. Dice: y entonces cuando yo y mi familia bajemos, vamos a entrar aquí al lagar, vamos a levantar la tapa y vamos a encontrar trigo y vamos a tener que comer, porque puro colmillo, ¿verdad? Y haciendo esto Gedeón, se le aparece el ángel de Jehová. Gedeón está ahí apurado, escondiendo el trigo que más puede dentro del lagar. Y ahí se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Cuál esforzado y cuál valiente? Era un cobarde y temeroso. Y le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? A simple vista, hermano, lo que se nota es que Gedeón no era ni líder, y más bien era cobarde, y más bien era temeroso. Pero escúchame, Dios vio en Gedeón poquita fuerza. Poquita fuerza. Mi predicación esta mañana se llama: Dios se manifiesta en lo poco. Porque escúchame, Dios lo poquito que vio en Gedeón lo usó para aumentarlo y usar a Gedeón para salvar al pueblo de Israel. La poquita fuerza que vio en él, la poquita valentía que vio en Gedeón, era poquita, hermano. La poquita fuerza, la poquita valentía, Dios dijo: con eso me basta para salvar a través de Gedeón a todo el pueblo de Israel. Porque Dios ve el potencial que hay en nosotros, y Dios obra en nuestras vidas con lo poco y lo insignificante. Voltéate con el que está a tu lado y dile: Dios va a obrar en tu vida con lo poco y lo insignificante que tienes. Dios te va a usar a ti. Y Dios me va a usar a mí, sin importar nuestros traumas o nuestros complejos, sin importar cómo nos vemos a nosotros mismos y sin importar cómo te ven los demás. ¿Escuchaste eso que acabo de decir, hermano? Dios te va a usar a pesar de y por encima de tus traumas, tus complejos, y sin importar cómo te ves tú a ti mismo y cómo te ven los demás. Los demás pueden decir: este no vale, esta no vale nada, ¿verdad? Este es un cobarde, este es un miedoso, este no sirve, nunca ha servido. Mira, tú puedes tener la opinión que tú quieras de mí, Dios de mí tiene otra opinión totalmente distinta. Y con lo poquito que ve en mí, hermano, es que yo soy muy poquito espiritualmente. Escúchame, con eso poquito Dios te va a usar para bendecir y para predicar y para profetizar y para hacer cosas grandes para Dios. Dios usó a David, hermano, aunque para su padre y sus hermanos David no era nadie. Era el escuincle que cuidaba las ovejas. Era el chiquito que no servía para nada más que para cuidar ovejas. Y no eran las grandes ovejas, eran bien poquitas ovejas. Pero Dios lo levantó al pequeño, al insignificante. Dios lo levantó para ser rey. Dios usó a Jefté, hijo de una prostituta, aborrecido por sus hermanos, pero Dios lo levantó como juez de Israel. A Moisés Dios se le aparece y Moisés le dice a Dios: no me van a creer. Y en Éxodo capítulo 4 versos 1 al 4, no lo leas, pero Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y yo creo que Moisés agarró y dijo: ¿qué? ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara. Escúchame, una simple y sencilla vara, insignificante.
Algún día Moisés iba caminando por ahí, vio un palo, ¿verdad? Todo a lo mejor hasta chueco, con ramas ahí, agarró un cuchillo, lo limpió, ¿verdad? Dijo, este palo está bueno, ¿verdad? Este palo no se rompe, con este palo le puedo romper el hocico a un lobo, ¿verdad? No es grosería, los lobos tienen hocico, ¿verdad? Con este palo se me viene un perro y le doy, ¿verdad? Y este palo no se va a romper, no es un palo de escoba, es un palo de madera buena, ¿verdad? Y entonces él lo limpió el palo, ¿verdad? Y ese palo lo andaba trayendo. 40 años estuvo cuidando ovejas en el desierto, ovejas que no eran suyas, ovejas que eran de su suegro, hermano. Y por 40 años el palo, imagínate cómo estaba el palo ya, todo mugroso de las manos de Moisés, ¿verdad? De andarlo trayendo, andarlo cargando, allí iba, con ese palo dirigía las ovejas, con ese palo se apoyaba. Y cuando le dice Dios a Moisés, ve a Egipto, ve a salvar al pueblo, yo te voy a usar. Moisés dice, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo quién soy, es que yo no sé nada, es que yo soy tartamudo, es que yo no puedo hablar. Cuando le dice a Dios, no me van a creer, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, pues la vara que tengo desde hace 40 años. Y escúchame, con esa vara sencilla, simple, inútil, Dios lo que hizo fue traer plagas a Egipto. Con la vara de Moisés y con la vara de Aarón, hermano. Unas veces usaba la vara de Moisés, cuando tú lees las 10 plagas, unas veces usaba la vara de Moisés y otras veces usaba la vara de Aarón. ¿Y qué es la vara? Nada. ¿Qué es la vara? Un objeto insignificante. Dijera, no, es que traía una vara de oro, traía una vara que se hizo de perlas y plata y incrustaciones ahí de diamantes. O sea, era una vara cochina de una rama que se encontró, que limpió y que andaba trayendo por 40 años. Con esa vara te voy a usar, porque Dios usa lo poco. Dios se manifiesta en lo poco, en lo insignificante, para manifestarse y para glorificarse. Al final, volviendo a la historia de Gedeón va a la batalla con 32,000 soldados, ¿verdad? Gedeón dice, está bien, voy a tomarle la palabra al Señor y voy a salir a pelear contra Madián y los amalecitas y los hijos del oriente, ¿no? Y entonces sale con 32,000 soldados y Dios le dice, no vayas con 32,000, son muchos. Escúchame, el ejército enemigo eran 3 ejércitos, no era un solo ejército de una sola nación, eran 3 ejércitos de 3 naciones distintas. Y Dios le dice, son muchos 32,000. Jueces capítulo 6, versículo 5 dice que eran como langostas. Y luego en el capítulo 7, verso 12, dice que sus camellos eran innumerables como la arena del mar. Realmente, hermano, 32,000 personas no eran muchos para toda la multitud que venía en contra del pueblo de Israel. Pero Dios dice, no, son muchos, no vayas con 32,000, porque yo no quiero que después Israel diga, mi mano me salvó. Pues claro que sí, porque 32,000, ¿verdad? Nuestra mano nos salvó. No, son muchos. Despide a los que tengan miedo. Voy a poner filtros, le dice Dios a Gedeón, ¿no? Voy a poner filtros y los que tengan miedo, diles que se regresen a sus casas. Y escúchame, de los 32,000 se van 22,000 y le quedan a Gedeón 10,000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Y Gedeón se volteó con Dios y dijo, Señor, o sea, ¿qué te pasa, verdad? Déjame los 10,000. Y no te voy a dejar 10,000, son muchos todavía. Los que se inclinen a tomar el agua del río que van a llegar ahorita, los que se inclinen a tomar el agua sobre sus rodillas, a esos los vas a despedir. Y todos los que lleguen al río y se hinquen y tomen el agua con la mano y se la lleven a la boca, con esos te vas a quedar. Y escúchame, se queda Gedeón con 300 hombres únicamente. Y entonces, ahora sí ve conmigo por favor, Jueces capítulo 7, versículo 7. Dice, y entonces Jehová dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Pero con estos 300 te voy a salvar. Con estos 300 voy a traer la victoria. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios se glorifica en lo poco. Dios se manifiesta en lo poco. A Dios le gusta salvarnos con lo poco, hacer milagros con poco y usar lo poco para mostrar su poder. Como que no están muy convencidos, pero amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarse que nos quede claro que fue Él, que no fuimos nosotros, que no es por nosotros, que no es por nuestro poder o por nuestra inteligencia, que no fue por lo que dimos o por lo que hicimos, que fue Él el que nos salvó, que fue Él el que nos sacó de la situación, que fue Él el que nos usó para bendecir la vida de otras personas. Y escúchame, de esto hay infinidad de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, te doy una cita, Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. No vayas ahí, pero ahí habla acerca de la alimentación de 5,000 personas. Y realmente los teólogos dicen que fueron más de 5,000, porque solamente se contabilizó a los varones, no contaban a las mujeres y no contaban a los niños. Algunos teólogos dicen que fueron más de 10,000 personas. Algunos se atreven a decir que fueron hasta 15,000 gentes las que fueron alimentados, solamente, únicamente, escúchame, con 5 panes y 2 pececitos. 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 10,000 personas. Probablemente 15,000 gentes, aunque ahí la Biblia dice que fueron 5,000, pero fueron 5,000 varones nada más. Y luego, si te saltas a Mateo capítulo 15, versos 32 al 38, dice que volvió a repetir la misma historia, pero ahora con 4,000. Y cuando alimentó a los 4,000 lo hizo con 7 panes. Y dice ahí la Biblia que unos pocos, no dice cuánto, pero unos pocos pececillos. Con 7 panes y unos pocos pececillos alimenta a 4,000. Y otra vez no son 4,000 porque solamente fueron 4,000 varones, pero había mujeres y había niños. Y algunos teólogos dicen que aquí fueron probablemente el doble, 8,000, si no es que 10,000 personas. O sea, alimenta a 15,000 y luego alimenta a 10,000, 12,000 gentes con pocos panes, con pocos pececillos. Y entonces ahora sí ve conmigo Mateo capítulo 16. Y fíjate, vamos a poner nuestra atención en el verso 5. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Acuérdate, ya había alimentado a 5,000, ya había alimentado a 4,000, poquitos panes, poquitos peces. Y entonces dice, llegando sus discípulos al otro lado, el verso 5, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, sus discípulos, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, a ver. ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? Que los estoy regañando por el pan, que los estoy regañando porque no trajeron tortas. ¿Por qué piensan eso? Les dice Jesús. Escucha las 2 palabras que va a decir a continuación, versículo 9. Dice, no entienden ni aún se acuerdan. Esas 2 palabras son importantes, entender y acordarse. No entienden ni aún se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron. No se acuerdan, dice el verso 10, ni de los 7 panes entre 4,000 personas, entre 4,000 varones y cuántas canastas recogieron. ¿No tienen memoria? ¿No entienden? ¿No se acuerdan? Escúchame, hermano, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Jesús alimenta a 5,000, luego a 4,000 a este punto? Seguramente no había pasado mucho, seguramente habían pasado un par de meses tal vez.
Y el problema es que los discípulos no entendían y se les había olvidado. Escucha, así somos tú y yo. No entendemos que Dios salva con poco y se nos olvida que en el pasado Dios ya nos salvó con poco. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. No entendemos, no comprendemos, hermano, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios increíble. No entendemos y no comprendemos que Dios puede hacer, escucha, cualquier cosa. Que para Él, hermano, no hay nada imposible. Dios ya te salvó con lo poco que tenías en el pasado. ¿Por qué no lo va a repetir en el presente? ¿Por qué no lo va a repetir en el futuro? Porque el Dios que tengo, el Dios que tú tienes, es un Dios poderoso, es un Dios, no es un Dios poderoso, es un Dios todopoderoso. Es un Dios grande, es un Dios increíble, es un Dios fuerte, es un Dios maravilloso. Y Él puede hacer cualquier, ay hermano, pero yo tengo poquito, yo no tengo nada. Escúchame, Dios te salva con poco, Dios se manifiesta con poco, Dios hace milagros en tu vida con poco, Dios lo va a hacer en tu familia con poco. Amén. En esta semana escuchamos el testimonio de una muchacha que era drogadicta, se inyectaba heroína en las venas, ¿verdad? Para drogarse. Y entonces llegó a una casa, a un centro de rehabilitación. Y esta muchacha, al llegar allí, ¿verdad? Le confesó a algunas otras muchachas que estaban allí también internadas. Les dijo, no estaban internadas realmente en una casa libre. Ellas podían entrar y salir cuando quisieran, ¿verdad? No era una especie de internado, era una casa refugio para drogadictos y alcohólicos, ¿verdad? Y entonces esta muchacha llegó ahí y le confesó a las otras muchachas que estaban ahí también como ella, les dijo, me están dando unas ganas locas de irme a inyectar heroína, ¿verdad? Ya no puedo más. Y entonces las muchachas le dijeron, no, vamos a orar por ti y Dios va a hacer la obra. Y oraron por ella y luego dice, bueno, está bien. Ya después de que oraron por ella, ella dijo, me voy a dormir. Y se metió a su cuarto a dormir. Y las muchachas, ¿verdad? Cerraron la puerta del cuarto y se quedaron acostadas en el pasillo porque dijo, esta se va a escapar, ¿verdad? Esta, cuando todos estamos dormidos, esta va a abrir la puerta y se va a ir. Entonces se pusieron todas en la puerta dormidas. Tenía que pisarlas si se quería ir, ¿no? Pero la muchacha nunca se levantó en la noche. Se sorprendieron ellas que toda la noche se durmieron y al otro día despertaron y la puerta seguía cerrada y ellas seguían ahí y la muchacha seguía adentro. Y cuando la muchacha abrió la puerta dijo, ¿qué pasó, muchachas? ¿Qué hacen aquí? Te estábamos esperando a que te fueras, ¿verdad? Digo, no me fui a ningún lado y me siento muy bien. ¿Cómo pasaste la noche? Tranquila. ¿Tuviste escalofríos? ¿Tuviste dolor de cabeza? No, nada, me dormí profundamente, cerré los ojos, me desperté en la mañana y aquí estoy. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Necesitas la droga? No, ya no. Nunca más, de ahí en adelante se volvió a drogar. Y la adicción a la heroína es una de las adicciones más fuertes que puede haber en la vida, hermano. Escúchame, porque Dios se manifiesta en lo poquito. Dios vio la poquita fe de esta mujer para ser libre y Dios la liberó con poquito. Hermano, yo no tengo mucho para ofrecerle a Dios. No importa, Dios no te está pidiendo mucho, te está pidiendo lo poco para bendecirte, para hacer milagros, para salvarte. ¿Cuántos testimonios conoces de ese tipo, hermano? Que Dios salvó con poco, que Dios hizo el milagro con poco. Pero se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos de memoria corta con Dios, tú y yo. Los milagros del pasado se nos olvidan. Lo que hemos escuchado en el pasado de otras personas se nos olvida. Y en el presente nos da temor, nos da miedo, nos da angustia, nos da desesperación. Y yo te digo, no, acuérdate de lo que Dios ha hecho en el pasado con poquito en tu vida y en la vida de otras personas. Porque creemos tú y yo que con un Dios que tiene poco o que se manifiesta en lo poco puede hacer maravillas. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16. No vayas, pero ahí habla de la viuda pobre de Sarepta que fue sustentada por Dios.
Solo tenía un puñado de harina y poquito aceite, pero ella creyó la palabra profética de Elías. Ahí en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14, Elías le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ese poquito aceite y esa poquita harina le alcanzó a esta viuda pobre para alimentar a ella, a su hijo y al profeta gorrón. Todo el tiempo que no llovió, la tinaja de aceite nunca escaseó, la harina nunca se acabó. Porque Dios hace con lo poquito. Por eso Dios les decía al pueblo de Israel: no cuentes a los soldados. David pecó porque contó al ejército. Tú lees la Biblia y dice que David censó al pueblo y Dios lo castigó. Y tú dices: ¿por qué lo castigó? Por censar al pueblo. Pues eran los inicios del INEGI. Hermano, eso estaba bien. No, pero no censó a todos, censó solamente a los soldados. ¿Por qué? Porque dijo: quiero saber cuántos soldados tengo para ver si puedo seguir yendo a las guerras o no. Y Dios no quería que contara a los soldados, porque no eran los soldados, era Dios. Los soldados podían ser pocos o muchos, pero era Dios. Yo estuve en una iglesia, hermano, trabajando en una iglesia donde contaban a la gente. Todos los domingos el pastor le decía a los edecanes: cuenten a la gente. ¿Cuántos llegaron hoy? 340. ¡Ah, qué bien! ¿Cuántos llegaron hoy? 350. Bien. ¿Cuántos llegaron hoy? 200. ¡Ah! Se deprimía. Y yo le decía: ¿por qué los contamos? Era mi amigo. Yo le decía: ¿por qué los contamos? Y él decía: no, es importante para llevar estadísticas, ¿verdad? Para ver la línea de la estadística, cuánto suben, qué más va. Ya vi, por ejemplo, que en agosto baja, en septiembre sube, en diciembre baja. ¿Y de qué sirve? Te deprimes, ¿no? Llegaron 350, amén. Llegaron 100, chispas, ¿qué pasó? No, pero no es la cantidad de gente que tengas, porque en lo poco Dios se va a manifestar, en lo poco Dios se va a glorificar, en lo poco Dios va a hacer mucho. Esta iglesia va a crecer, hermano, con ustedes y conmigo, que somos pocos. Amén, dale un aplauso al Señor. Tú dices: ¿cuántos somos? Somos bien poquitos. Con lo poquito Dios va a hacer mucho. Con lo poquito Dios se va a glorificar, con lo poquito Dios se va a manifestar. Segunda de Reyes capítulo 4 versos 1 al 7, no lo leas, pero ahí está la historia de la viuda que tenía 2 hijos, un esposo profeta, y el esposo profeta se murió y no tenían dinero, y había un acreedor que quería a sus hijos, a sus 2 hijos, como esclavos. Y Eliseo, el profeta Eliseo, le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y la viuda dice: no tengo nada. Y dice: no, algo has de tener. No tengo nada. No, piensa, algo debes tener, le dice Eliseo. Le dice el profeta: no, piensa, algo debes de tener, alguna cosa, piensa. Y la mujer dice: ¿qué tengo en la casa? No sé. Pues tengo una botellita de aceite. Y dice Eliseo: con eso. ¿Qué? Con eso. ¿Con qué? Con la botellita de aceite. Son 100 miligramos de aceite. No es nada. Y Eliseo le dice: pues con eso poco que tienes Dios se va a manifestar. Con eso poco que tienes Dios se va a glorificar. Con eso poco que tienes Dios se va a manifestar en tu vida. Con eso poco que tienes Dios va a hacer un milagro y te va a sacar de la pobreza y te va a dar para pagarle al acreedor. Escúchame, hermano. Y la mujer dice: bueno, pues si tú lo dices, es verdad. Agarra ese poquito de aceite, pídele vasijas a tus vecinas. ¿Te acuerdas? Yo alguna vez te prediqué de esto. Pídele vasijas a tus vecinas, ¿verdad? Pídeles, ¿cómo se llaman estas cosas? Toppers, ¿verdad? Pídeles toppers, ¿no? Que todos los vasitos que las mujeres coleccionan de yogur. Yo no sé por qué compran toppers las señoras, si luego se la pasan coleccionando vasitos de Yoplait y de Danone, ¿verdad? O sea, yo le digo a mi esposa: ¿para qué compras toppers? O sea, saldrían gratis nada más comprando yogurts, ¿no? Pero las señoras compran toppers rojos, amarillos, azules, de diferentes tamaños, y luego coleccionan
de yogur. Y los que usan son los de yogur. Los otros nunca los usan, pero los de yogur son los favoritos, ¿no? Entonces yo digo, estás perdiendo dinero, pero allá tú, ¿verdad? Tú eres la jefa de la casa, tú sabrás. Uno se tiene que cuadrar, ¿no? ¿Qué estaba diciendo yo? Porque ya me fui con el rollo. Que colecciona, ¿verdad? Junta, pídeles yogur, pídeles lo que sea, pero colecciona todas las vasijas que puede. Y la mujer y sus hijos se fueron por todas las casas tocando. Ay, vecina, no tiene un topper, no tiene una de yogur que me regale, algo que me preste, ¿verdad? Para sí, está bien. Y entonces le dice, y cuando tengas todas las vasijas, te encierras en tu casa con tus hijos y agarras la botellita de aceite, y esa botellita de aceite la derramas sobre cada vasija. Y la mujer empezó a derramar sobre cada vasija, y las vasijas se llenaban, y le decía, tráeme otra, hijo, y llenaba, hasta que le dijo, tráeme otra, y los hijos dijeron, ya no hay, ya llenamos todas. Y ahí cuando le dijeron ya no hay, ahí dijo, ay, tampoco hay aceite, también se acabó. Y entonces el profeta vino y le dijo, ahora vas a tomar todo este aceite y lo vas a vender. A las vecinas que le habían prestado sus topes, le dijo, ahora te vendo aceite. Se fue y puso un puesto en el mercado de la cepa y vendió aceite. Y dice, y con eso le pagó a sus acreedores, y todavía le sobró aceite para seguir vendiendo y vivir ella y sus hijos. ¿De cuánto, hermano? ¿Cuánto Dios la vio? Es que tengo una cantidad en el banco extraordinaria de millones de pesos ahí ahorrados. No tenía nada más que poquito aceite. Y con ese poquito Dios se manifestó, Dios se glorificó. Amén, hermano. Dios quiere hacer un milagro en tu vida con lo poco que tienes. Dios quiere obrar en esta iglesia con los pocos que somos. Él no necesita mucho para hacer milagros. Dios inició su iglesia con poquitos, con 12 apóstoles y 120 que estaban en el aposento alto. Ninguno de ellos era estudiado, ninguno de ellos era sabio, todos eran hombres comunes y sencillos, eran insignificantes a los ojos humanos, pero Dios se glorificó en lo poco y en lo insignificante. Amén. Hechos capítulo 4, verso 13, ve conmigo ahí, por favor. Dice que los fariseos se maravillaban, dice ahí, versículo 13, lee, fíjate, dice, los fariseos se maravillaban por el valor, dice ahí la palabra es denuedo, esa palabra denuedo es el valor con el que hablaban los discípulos. Porque dice ahí en el versículo 13, porque eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa eso? Eran gente del pueblo, sin preparación, sin estudios, sin cultura. ¿Cuánto valían los discípulos? Perdóname, pero no valían nada. No eran los grandes ingenieros, no eran los grandes químicos, no eran los grandes abogados, no eran los grandes plomeros, los maravillosos carpinteros, no eran nada, hermano. Los hombres más ricos del pueblo no eran nada, sin estudio, sin carrera, sin cultura, sin preparación. Gente del pueblo que decía chales, ira, ¿no? Chales, ira. Ahora tate, ¿verdad? Y Dios los usó, porque Dios se manifiesta en lo poco, Dios se manifiesta en lo insignificante, Dios se manifiesta en lo que no vale. Hermano, yo vengo del peor barrio de Morelia, eso no importa. Yo tengo ya 80 años de eso, no importa. Yo estoy bien chavo, hermano, tengo 12 años, no importa. Dios se manifiesta en lo poco. ¿Qué tengo yo para ofrecer para Dios? Nada. Dios se manifiesta en lo poco. Es que a mí toda la vida la gente me ha dicho que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no sé. Dios se manifiesta en lo poco. Dios hace milagros en lo poco. Lo que marcaba la diferencia es que dice ahí en el versículo 13, dice, veían que eran personas sin letras y del vulgo, pero escucha lo que viene a continuación, dice, pero reconocían, los fariseos, los religiosos, los que sí valían, reconocían que habían estado, estos discípulos habían estado
Esa es la palabra importante. Habían pasado tiempo de intimidad, de calidad. Habían estado con Jesús. Y eso es lo que marcaba toda la diferencia, hermano. Habían desarrollado intimidad. ¿Y sabes qué ocasionó o qué provocó o cuál fue el resultado de esa intimidad? Que le creían a Dios y creían lo que Jesús había hablado. Y lo creían tanto, hermano, que podían decir: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, ponte derecho sobre tus pies. Escuchábamos la historia de un hombre, mi hija y yo esta semana, de un muchacho que era hippie en los años 60, 70. Dios lo usó en un viaje de heroína, vio a Dios. Tú dices: ¿qué? En un viaje de heroína vio a Dios y Dios le habló. En el viaje de heroína Dios le habló y le dijo: yo te voy a usar para mi gloria, yo te voy a usar como evangelista. Y se despertó del viaje de heroína, nunca más se volvió a drogar y de ahí empezó a predicar. Y ganó a un montón de hippies para Cristo. Y tú veías las iglesias llenas de hippies, barbones, descalzos, amor y paz, alabando a Dios. Y fue un movimiento que se extendió por todo Estados Unidos. Él lo provocó, hermano, escucha. Porque Dios se manifiesta en lo poquito. Y dicen que un día este hombre estaba sentado en la iglesia y llegó una mujer buscándolo a él y no sabía que era él. Y dijo: vengo buscando a fulano de tal. Y dijo: ¿para qué lo quiere? Y él estaba sentado viéndola. Y alguien le preguntó: ¿para qué lo quiere? Y dice: porque traigo a mi esposo que no puede ver. Y entonces en ese momento él, allí sentado, extendió la mano y dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que veas. Y el hombre abrió los ojos y empezó a ver. Y la mujer empezó a gritar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios se manifiesta en lo que no vale, en lo insignificante. La gente de la iglesia de tradición de años se quejaban y decían: no traigas a los hippies aquí porque ensucian la alfombra de la iglesia. No los traigas porque vienen descalzos y ensucian la alfombra de la iglesia. Y entonces les contestó y dijo: pues entonces hay que quitar la alfombra, porque vale más la gente, valen más estos hippies que la alfombra de la congregación. Lo único que Dios necesita para usarnos a ti y a mí, para hacer milagros en lo poco, para manifestarse en lo poco, lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a obedecerle y a creer en Él. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a obedecer y a creer en sus promesas. En la Biblia hay una historia donde los discípulos no pueden echar un demonio de un joven que está endemoniado, y Jesús llega y en 2 patadas lo expulsa, lo libera, y el joven queda sanado. Y los discípulos le preguntan: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Ve conmigo, Mateo capítulo 17. Le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice, escucha, muy interesante, versículo 20, dice: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Ahora, eso es incoherente, hermano. Voltéame a ver tantito. Le preguntan: ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice: por su poca fe. Estoy haciendo aquí, para los que nos están oyendo en YouTube, ¿verdad?, los 2 deditos de poca, ¿verdad? Dice: por su poca fe, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza. A ver, espérate, ¿cómo es posible? O sea, el grano de mostaza. Tengo ahí una foto, Dani, ¿la puedes pasar de un dedo ahí con el grano de mostaza? Ese es el grano de mostaza, hermano. Es una de las semillas más pequeñas de todas las semillas. Ese es el grano de mostaza. Es ilógico lo que Jesús está diciendo, es absurdo. Dice: no pudieron echarlo fuera por su poca fe, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero eso es muy poquito. ¿Cómo nos acusas de tener poca fe y luego nos dices que debemos tener poca fe? Es absurdo. Porque la clave está en la traducción. Escucha, esa palabra poca fe es la palabra apistía, con acento en la I. Y esa palabra apistía en griego literalmente significa, escucha, falta de fe, incredulidad,
nada de fe. Lo que Jesús les está diciendo es, Jesús les respondió y les dijo, ustedes no pudieron echarlo porque tienen cero fe. No tienen fe, son incrédulos. Pero, dice Jesús, si tuvieran fe, y esa palabra fe es pistis, que significa convicción, confianza, absoluta, seguridad. Si tuvieran fe, aunque sea, si tuvieran una convicción, una seguridad de fe, aunque sea como un grano de mostaza. Entonces, dice Jesús, entonces le dirían a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada le sería imposible. ¿Con cuánta fe? ¿Con mucha fe? No, con poquita fe, con un grano de mostaza de fe. Escúchame, porque esa fe que es un grano pequeño, Jesús, escucha, Jesús no dijo como un grano de arena. Si tuvieran fe como un grano de arena. Ahora, podía haber dicho como un grano de arena. El problema de la arena es que no crece. El grano de arena no crece. Pero la semilla de mostaza sí crece. Pásame la otra foto, Dani. Ese es un árbol de mostaza. De una semillita así crece algo así. Lo que está diciendo Jesús es, si tienes poquito, yo me voy a manifestar en lo poquito y te voy a poder usar en esa poquita fe que tienes. Pero esa poquita fe que tienes, cuando yo te use en esa poquita fe, tu fe va a crecer, tu fe se va a aumentar y va a crecer ese tamaño. Y vas a llegar a tener una gran fe. Pero yo voy a empezar en lo poquito. Ay, hermano, es que yo no puedo. Yo tengo bien poquita fe. En esa fe Dios te va a usar. En esa poquita fe Dios se va a glorificar. En esa poquita fe Dios se va a manifestar. Y lo único que necesitas es que tú le creas. Amén. ¿Cuántos tienen poquito? A ver, levanten la mano. Yo levanto la mano, ¿verdad? Poquito de lo que sea. Dicen, no, hermano, sí, yo tengo poquita fe. Yo tengo poquito dinero. Yo tengo poquita autoestima como Gedeón. No importa. Varón esforzado y valiente. Mujer esforzada y valiente. Yo tengo un gran trauma. Dios te va a usar. Dios te va a usar así de todas maneras, ¿verdad? Con poquita autoestima, con poquita fe, con poquito dinero, con poquitas pertenencias. No, hermano, yo tengo poquita inteligencia. Ahí Dios te va a usar. Yo tengo poquita sabiduría. Ahí Dios te va a usar. Dios se va a manifestar para glorificarse en tu vida. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y veas por lo que estás pasando. No sé por qué estás pasando, pero ve por la situación de salud o de finanzas o familiar o económica o lo que sea que estás pasando. Y mira lo poco que tienes. Mira lo poco que tienes. Poca fe, pocas fuerzas, poca esperanza, poco aliento, poco ánimo. A lo mejor lo que tienes es poco dinero, pocas cosas materiales. A lo mejor alguien aquí dice, yo tengo muy pocos dones, yo tengo muy pocos talentos. Escúchame, eso no significa absolutamente nada. Eso poco, entrégaselo al Señor esta mañana. Levanta tus manos ahí, si tú crees esta palabra. Levanta tus manos como poniendo eso poco que tienes allí delante de Dios y dile, Señor, con esto poco manifiéstate, con esto poco haz un milagro, con esto poco demuéstrame tu poder, con esto poco ven, Señor, y sálvame en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está lo poco que tengo, Señor. Aquí está lo poco que hay en mi vida, en mi casa, en mi familia. Aquí está lo poco, Señor, que yo tengo para ti. Aquí está lo poco que tengo para usar, Dios. Pero en medio de esto que es poco, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, que tú hagas un milagro, que tú muestres tu poder y tu gloria a favor de mí, de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Haz lo que tengas que hacer, Señor, con esto poco que tengo, en el nombre de Jesús. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, quiero ver tu autoridad, Dios. Úsame con lo poco que soy, úsame con lo poco que valgo.
Úsame con lo poco que sé hablar, con lo poco que sé de tu palabra, con lo poco que sé de ti, Señor. Úsame, llévame a predicar el evangelio. Llévame, Señor, a actuar en poder y en autoridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido esta mañana. Amén.